Buenas tardes, papás. Hoy estamos en nuestro último I Am Zion del año. Y hoy tengo una invitada muy especial, Simone Alves. Ella es una misionera brasilera que ha estado acá en Colombia durante 25 años y actualmente está pastoreando una iglesia. Y lo más importante, es mi suegra. Y hoy nos va a compartir sobre algo que es muy importante para nosotros, que es el poder cumplir nuestra palabra. Antes de darte la bienvenida, Simone, ¿qué les parece si oramos y le damos la bienvenida también a Jesús a este taller de padres? Señor, te damos muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tu presencia nos acompaña. Hoy te pedimos que nos estés dando sabiduría para hablar tus palabras y para que la Biblia esté siendo real en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como autoridades a ser un reflejo de tu palabra en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a ser como tú y ayúdanos a tener ese corazón que quiere parecerse a ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar aquí, Simone. Hoy vamos a estar hablando un tema muy, muy chévere, como les decía anteriormente, y es que los padres cumplan. El poder de la palabra, ya lo habíamos hablado hace un par de episodios, pero quisiéramos hoy centrarnos en algo muy importante y es el peso que tiene nuestro compromiso. Cada vez que nosotros hacemos un pacto, cada vez que nosotros tenemos o decimos algo a nuestros hijos. Entonces yo quisiera empezar con una historia muy, muy, muy chévere que está en Jueces 11 del 30 al 35. Es un poquito larga, así que se las vamos a parafrasear. Cuando estábamos hablando de este tema, nos impactó muchísimo. Es la historia de Jefté y él está haciendo una guerra para poder obtener territorio y él va corriendo a decirle a Dios: si tú nos das la victoria y si tenemos la victoria sobre nuestros enemigos, yo te prometo que yo voy a entregarte a la primera persona que me encuentre cuando llegue después de la guerra. Él va y en efecto tiene la victoria entre todos los pueblos. La palabra de Dios dice que desde el norte hasta el sur él tuvo la victoria y llega al lugar y la primera persona que se encuentra es a su hija única. Y él rompe en llanto, la hija lo recibe celebrando y con panderos y un pocotón de cosas, pues porque llegó el papá, pero de repente él está muy triste porque le había hecho un pacto a Dios. Finalmente, él decide cumplir su pacto. Y, y yo no sé tú qué piensas, si también lo has visto en las iglesias, pero nosotros en el colegio nos hemos dado cuenta de algo, y es que lastimosamente esta nueva generación que se está formando es una generación que no tiene el valor por la palabra. No sé si está pasando lo mismo, bueno, en Brasil, mi suegra vive en Brasil actualmente, pero no sé si es algo que estás viendo, cómo la gente ha dejado de tener como ese valor por la palabra. Sim, nós outros temos que ter em conta que a palavra tem um peso muito grande em nossas vidas, em la vida de las pessoas que estão bajo nosotros. Por exemplo, o padre e a madre são a autoridade delegada por Deus para estar cuidando a seus hijos. E então não podemos fazer nada sem a orientação de Deus, pero tampoco hacer las cosas apresuradas. Tenemos que tener calma, respirar bien y sentar. Y antes de tomar cualquier decisión, debemos escuchar a Dios lo que Él está dictando. Y de verdad las personas, por el tiempo que es tan escaso, hacen las cosas muy rápido. Y no escuchan a Dios y toman decisiones precipitadas. Y eso significa que nuestra familia está bajo a veredicto, ¿no? Me ayuda, a un veredicto y Dios no toma las cosas ligeramente. La palabra nuestra tiene mucho peso delante de Dios. Fue el caso de ese hombre
que él hizo todo bien, él buscó a Dios, pero aquí, en mi punto de vista, él quería impresionar, él quería la victoria, y sin pensarlo, colocó su hija en la historia. Porque apresuradamente a veces nosotros como autoridades, por salir del paso, siento yo que estamos hablando cosas. Mi pregunta es, ¿las estamos cumpliendo? Lo que tú decías me parece bien importante. En Eclesiastés 5, del 4 al 5, hay una palabra que nos permite como entender un poquito más la importancia de nuestra palabra ante Dios. Y dice así Eclesiastés 5, del 4 al 5. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Que yo creo que finalmente es lo que estamos viendo en la historia. Ahora, ¿qué piensas tú de el poder o tus dos hijos ya son grandes durante todo el trayecto? ¿Cómo se puede tener ese equilibrio entre, por el afán, le prometo cosas a mis hijos, o cómo yo puedo tener ese equilibrio y qué de pronto puede generar esas promesas apresuradas? ¿Qué piensas tú? Bueno, los hijos siempre creen en sus padres. Lo que dicen para ellos son leyes. Y si nosotros no tenemos el cuidado de cumplir lo que prometemos a nuestros hijos, ellos crecerán, ellos se afectarán y serán en su crecimiento y su desarrollo, serán personas que son afectadas por eso, porque su primer ejemplo está en su casa. Entonces, mis palabras tienen que ser sí o no y firmes, porque eso ellos llevarán para la vida. Y nosotros nunca debemos perder de vista que los hijos no son para nosotros. Los hijos vienen a nuestro hogar, es un regalo de Dios y es alguien que nosotros estamos guiando, pero hay un propósito en la vida de ellos y el propósito que cumple Dios, pero nosotros tenemos la obligación y la seriedad delante de Dios de conducirlos a estos lugares, ¿no? Y dentro de una casa, ellos están mirando todo lo que pasa, entonces tenemos que ser ejemplo, pero tenemos que ser muy firmes, sabiendo que nosotros estamos conduciendo a ellos a lugares importantes que Dios tiene para cada uno de ellos. A mí me impresiona lo que tú dices, porque Dios utiliza por medio de su palabra una palabra que es seriedad. A Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Y si bien, Simón, lo que estabas diciendo era que nuestros hijos están viendo por medio de nuestro ejemplo esa seriedad, la palabra de Dios dice que es mejor entonces uno no hablar cosas que prometer y no cumplir. Y es que a veces yo creo que en el día a día la situación es sí, luego jugamos, o mañana lo hacemos, hoy estoy un poquito cansado, la emoción del día o el estado físico no es el mejor hoy, pero mañana sí. Y la verdad es que lo estamos tomando a la ligera. Finalmente, cada cosa que nosotros estamos diciendo es un compromiso. Le estamos poniendo un precio a nuestra palabra. ¿Qué tanto cada uno de nosotros está siendo analítico en las promesas o las palabras que estamos cumpliendo? Y a mí me gusta siempre acá en los podcasts darles unos segundos a los papás, porque lo más importante yo creo que de uno como autoridad es todo el tiempo estarse autoevaluando. Tomémonos unos segundos para autoevaluarnos. ¿Qué tan fácil en nosotros es decir ese tipo de frases? Mañana lo hacemos. Y de pronto hemos escuchado de nuestros hijos decir, pero es que tú me dijiste, porque para ellos no es un chiste. Y las promesas traen seguridad. Y entonces creamos seguridad en el carácter de nuestros hijos. No actuar por emociones, porque a veces, como usted dijo, estoy cansado, estoy ocupado, y entonces son excusas, pero
debemos tener como prioridad a nuestros hijos. Ellos nos están viendo, escuchando y guardando en su corazón. Y entonces, si no hacemos eso, entonces estamos creando personas inseguras. Y tenemos que llevar en cuenta que la promesa es un pacto. Entonces, nosotros tenemos un pacto con nuestros hijos. Y entonces tenemos el modelo de Dios. Dios siempre actúa como pacto. Él hizo un pacto cuando sucedió el diluvio. Nunca más la tierra será destruida con el agua. Y dejó una señal, el arco iris. Entonces debemos también llevar en consideración a nuestros hijos que tenemos un pacto con ellos. Y ellos crecerán y serán hombres y mujeres seguras. Y eso es muy importante en la vida. De usted entrar em um lugar, os ambientes não te hacer daño, que as pessoas não interfieran em sua criação. Isso é muito importante. E hoje em dia estamos vendo que todos estes valores que construímos a través do pacto, da promessa de Deus, se está derrumbando. Pero é tempo de pessoas como nós levantarmos com nossas vozes e dizer: e há alguém que vai escutar, há alguém que será bendecido. E nesta tarde, nesta manhã, queremos que você abra tu coração a estas palavras e que entre o valor do compromisso e do pacto que temos com nossas famílias. Y definitivamente lo que tú decías, no solamente estamos creando hijos inseguros, sino que están repitiendo el patrón de que la palabra no tiene peso. Y es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos amigos o conocidos que tienen distintas empresas, y el patrón de hoy en día es gente que no cumple su palabra. Entonces, yo hoy te estoy firmando un contrato, vamos a hacer tal proyecto, pero me cansé, estoy enfermo, estoy haciendo cierto tipo de cosas, renuncio. Y no estamos teniendo como dice la palabra de Dios, como pasarnos por encima de nuestro cuerpo y cumplir nuestra palabra ante la emoción o ante cualquier cosa que estamos viviendo. La palabra ha perdido un peso impresionante, y no es más que lo que decía Simone, que no le creamos un ambiente de seguridad a nuestros hijos. Los estamos creando inseguros porque se están dando cuenta que la palabra no tiene peso. De alguna manera ellos están replicando, y la verdad es que cuando nosotros enseñamos algo a nuestros hijos, ellos lo replican al 10 por 1 o incluso más. Entonces estamos teniendo una generación que no está teniendo ese valor por la palabra, que no respetan a la autoridad tampoco, pues porque finalmente estas personas no van a cumplir lo que están diciendo. Y en las calles se escucha: ¿para qué si están prometiendo un pocotón de cosas si no van a terminar cumpliendo? Y es que la autoridad se construye más con coherencia que con estar yo hablando las cosas y dando una serie de instrucciones. Y hay consecuencias, ¿no?, de no cumplir la palabra. Los hijos dejan de creer en la autoridad, y es terrible cuando un hijo no cree en su papá, la palabra de su papá no vale nada. Entonces dejan de creer en la autoridad. Y cuando nosotros dejamos de creer en la autoridad, también dejamos de creer a Dios. Porque Dios es espíritu, ellos no están viendo, y la persona que es su ejemplo está ahí y no está cumpliendo, entonces no van a creer a Dios. Y son personas que crecerán ateas, ¿saben esa palabra? Uh-huh. Que no creen en el ser humano y mucho menos a Dios. Se vuelven inseguros. No hay cosas peor que un hombre y una mujer inseguro. Aprende a prometer y no cumplir. Esto está terrible. Y aprende al de respeto. Aunque siguen obedeciendo externamente, pero adentro, no. Y yo creo que esa es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres, mirar, y como decía el versículo anterior, es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Porque a Dios le gusta la gente seria. ¿Cómo está nuestra calificación hasta el momento de qué tanta seriedad tiene nuestra palabra? Yo te respondo, yo te digo, yo hago. Ahora, una cosa es con nuestros hijos, pero ellos están finalmente viendo lo que estamos haciendo alrededor. No, le vas a decir a la abuela: no, abuela, nosotros vamos. Ay, hijo, igual nosotros no vamos a ir fresco. Nuestra palabra no tiene poder. Y
como contrapeso, vemos que la palabra de Dios nos muestra un Dios que tiene una completa seriedad ante lo que está diciendo. Y a mí me impresiona la historia que estábamos hablando al comienzo, porque de alguna manera, como pueblo de Dios, hemos perdido esa seriedad ante lo que estamos diciendo. Entonces, anteriormente yo digo, terrible, era su hija única, yo no soy papá en este momento. Tú que eres mamá de dos, perder y sacrificar a un hijo, está uno yéndose por encima de la emoción, por encima del sentimiento, por encima de las vivencias, pero estoy cumpliendo mi palabra. La fidelidad es una cualidad que podemos ver en la Biblia, no solamente de parte de Dios, sino de muchas personas que decidieron mantener su fidelidad. En la Biblia nos está instruyendo Dios de cómo nuestra palabra tiene poder y cómo nosotros estamos siendo fieles a nuestra palabra. Dios lo muestra, como tú ahorita decías, en el diluvio, en el pacto con Noé, con Abraham, con David, que Él permanece indiferente a lo que nosotros hagamos, Él permanece con su pacto. Y si nosotros estamos modelando el rol de autoridad y estamos siendo el reflejo de Dios, pues que tanto nosotros estamos permitiéndole a nuestros hijos que este principio bíblico sea una realidad en su vida. Dios permanece fiel a sus pactos. ¿Tú quieres decir algo? Não, quero dizer que este homem, eu lo veo como ele tinha uma necessidade, não? De mostrar, porque era um trabalho que ele tinha, ele era um juez, então ele tinha que fazer as coisas perfeitas, então estava muito preocupado, e eu lo veo hasta como egoísta, e muitas vezes como padres, nosotros, se não hacemos as coisas dirigidas por Deus, nos tornaremos e seremos pessoas egoístas, que de pronto queria ser como que, eu quero mostrar a la gente lo que sou e lo que tenho, pero Deus vai muito mais allá de nosso querer, e por isso que é bueno, antes de você decidir algo, usted escuchar a voz de Deus, porque aí eu vejo como que era um egoísmo tão grande de mostrar, de lucir, porque muitos homens, agora não estou falando de mulheres, de homens, he observado no ministério, na vida, que eles querem, têm uma necessidade de que as pessoas lo vean e, uau, que homem tão interessante, como ele dirige sua casa, que bonito. Pero antes de ter esta visão, é importante que tenha que é o que Deus pensa de mim, porque Deus está no futuro. E então, quando eu oro e quando não tenho essa necessidade de ser alabado, o que passa? Deus vai dirigindo e vai conduzindo. E nesse caso, Deus já viu que ele tinha como que ele queria lucir-se. Ele queria ser um vitorioso, um conquistador e volver com seus troféus. Pero se olvidou de colocar a Deus mais allá. Senhor, eu não sou nada, não tenho nada, pero vá comigo nesta batalha. Senhor, que seja tu conquistando, não eu. A glória seja para ti e a glória de nossa casa é para o Senhor. Porque, mira, eu digo, é muito triste você estar na condução de hijos, está sendo dirigido por Deus para conduzir seus filhos bem e por ter a vista puesta em nós, então uno perder o que Deus tem. Porque Deus, se você não hace as coisas dirigidas por Deus, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con este hombre. Él quería los trofeos y la gloria, y él ligeramente, apresuradamente, no, Señor, yo te prometo que mi hija. Y entonces Dios siempre nos va a cobrar con algo que nos cueste. A mí me parece impresionante porque nos lleva a un tema muy importante, y es nuestra dependencia del Espíritu Santo antes de hablar. Y es que a veces, por el afán, por la situación, Dios, te prometo que voy a hacer cierto tipo de cosas, o te prometo que voy a hacer esta otra cosa, y no sabemos a quién nos estamos llevando por delante. Quizás a veces por nuestras mismas metas, o de pronto con familia. Quiero comprar una casa, Señor, te prometo que si compramos la casa hacemos esto. Antes de sentarnos a prometer, la Biblia dice que antes de hacer cualquier plan nos sentemos a analizar bien las cosas. Y la responsabilidad que tenemos como autoridad es impresionante. Cómo cada uno de nosotros con sus palabras está construyendo o destruyendo. Pero también con nuestras palabras,
qué tanto peso le estamos dando. Y hemos visto qué cosas positivas tienen nuestra manera de darle peso a nuestras palabras. También hemos visto qué cosas negativas tienen nuestra falta de cumplir lo que estamos diciendo. Pero a mí todo esto me lleva a una situación, y es: no solamente le estoy creando inseguridad a mis hijos, no solamente estoy haciendo que ellos repliquen el no tener un valor por la palabra, sino que la palabra misma no tiene poder. Y la palabra, ¿qué es más que la palabra de Dios? Entonces muchas veces estamos haciendo que no tenga peso la Biblia. Entonces, si yo no tengo las agallas de ir por encima de mis emociones, por encima de mis acciones, y que mi palabra tenga peso, les estoy enseñando a mis hijos que la palabra de Dios no tiene poder. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros entonces para que el peso de la palabra de Dios, de nuestra boca, no esté teniendo el peso que Dios tiene? Y hay un tema que a mí me carga mucho, y quisiera tocar ese tema ya casito para finalizar, y es que hay un pacto y hay un compromiso con el que nosotros hablamos más a nuestros hijos que con el resto, y se llama el pacto del matrimonio. Cuando nosotros nos casamos y van y nos ponen largo, y uno se compromete un montón de cosas, y vas a amar, yo no sé qué, y estar en la salud, en la enfermedad, y tú decides, nosotros como hombres, ser... me acuerdo que cuando me casé el pastor dijo: usted va a cumplir el mismo rol que Dios cumple con la iglesia, entonces usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y uno sí, acepta, uno está enamorado y toda la cosa, pero es un pacto, es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo. Y es muy triste ver cómo algunos hogares cristianos han olvidado el pacto. Yo no me quiero centrar ahorita en centrarnos en los hijos, porque ya fue un podcast que hablamos anteriormente de la idolatría hacia los hijos, pero sí como nosotros, teniendo ese pacto de matrimonio y el amarnos con nuestro cónyuge, da un ejemplo de palabra hacia nuestros hijos. Y yo no sé si tú lo has visto en el ministerio, Simone. Nosotros lo hemos visto a veces en el colegio. Yo pues en la iglesia también que he servido, siendo líder de adolescentes, a veces me encuentro con papás que han modelado incorrectamente ese pacto. No sé si tú quieres ahondar un poquito más en el tema de cómo el pacto matrimonial y la relación con mi esposo o esposa está mostrando esa compromiso y esa palabra hacia la vida de los niños. Es porque los hijos, ellos son una copia de los padres, porque están todo el tiempo observando, están todo el tiempo copiando, y él va a replicar todo lo que aprendió en su hogar. La timidez, va a mostrar afuera su autoridad, porque hay niño que habla y usted siente que templa todo. Ese niño es diferente, ese niño tiene algo especial, pero créame, papás, usted ha hecho un buen trabajo y su hijo está reflejando lo que eres. Entonces, vamos entrar ahora por un ladito negativo. Por ejemplo, un papá histérico, una mamá gritona, insegura. Entonces, nosotros somos el ejemplo que nuestros hijos están mirando. Entonces, es tiempo de nosotros pararnos un poquito y autoanalizarnos. No acusar, ¿no? Entre parejas. Ay, usted. No. ¿Cómo será que yo estoy haciendo bien? Entonces, hay alguien muy especial que yo quiero presentarte. Usted puede llamar al Espíritu Santo y sentar a solas y hablar con Él, porque Él es el Espíritu de la verdad y siempre nos va a convencer de lo que estamos haciendo mal. Y Él está aquí con nosotros, es una promesa de Dios para con nosotros. Él nos enseña, Él nos ubica y Él nos hace reflexionar lo que estamos haciendo. Y Él es un Dios que perdona, es un Dios que tiene el poder para que podamos recomenzar. Entonces nunca es tarde para invitarlo para que entre en su relación y que el pacto de Dios se cumpla contigo primero, con tu pareja, y después empezará a reflejar, porque los hijos, ellos muchas veces no
entender los gritos ni las palabras. Es que porque yo me siento así, es porque su mamá hizo eso, es porque su papá... No, não vão entender, pero vão repetir. E esse é o nosso cuidado que devemos ter, que eles não repitam, porque não é bueno quando hacemos algo malo. Nós sabemos e sentimos que estamos mal, primeiramente delante de Deus e com nosso cônjuge, ¿sí? E então é tempo de pensar, há gente nesta casa que nos está observando e é triste, já hablo como grande agora, como que tenho 34 anos de estar casada com meu esposo, felizmente casada, e então creo que tengo un poquito de experiencia. Entonces, es nuestra misión. Nuestra hija no se casó con David y nuestra alegría es saber, hicimos un buen papel con ella, trabajamos bien, enseñamos las bases que hemos puesto como papás de servir al Señor, de amarnos acima de cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia. Eso todo es importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo de la escasez en nuestra casa? Há un terrorismo culpando uno al otro. El niño va siempre repetir. Mira un poquito en el colegio, pida la observación de los profesores, cómo está comportándose, cómo se siente. Y eso será importante, ¿por qué? Porque vamos a analizar que algo está fallando en nosotros. Ahí nos sentaremos como familia y vamos a arreglar. Nunca es el tono, no se trata del tono. Siempre se va a tratar de su ejemplo. Y es que cuando Pau y yo estamos haciendo el prematrimonial, hay algo que me parecía muy importante, y es que nosotros como pareja somos primero pareja antes de ser padres. Y es que ese compromiso que nosotros estamos haciendo va a hablar mucho más que el resto de acciones que estemos haciendo. Y qué importante, yo recuerdo una de las cosas que me dijo Pau, y es, yo siempre pude ver que mis papás entre ellos se amaban primero. Sí. Y eso no solamente nos crea seguridad, que fue algo muy parecido que afortunadamente yo también pude ver, primero están ellos como pareja y luego nosotros como hijos. Y eso nos hace entender y aprender que el compromiso y la palabra vale más. Porque tampoco sirve, entonces usted puede estar diciendo en este instante, no, pero nosotros no nos hemos separado pues por el chino ahí para que crezca bien. Pero es que el pacto no solamente es aguantarnos, el pacto es amarnos. Es decir, mi palabra tiene poder. Usted se está amando con su esposo o con su esposa de tal manera que su hijo puede decir, Dios mío, ellos se aman. No solamente estoy creando seguridad en ellos, sino que ellos están diciendo, la palabra de ellos tiene un poder impresionante. Y estoy creando niños que no solamente están seguros, sino que ellos dicen, el pacto tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Las palabras que dicen mis papás tienen poder. Y normalmente ese tipo de ejemplo que estamos dando con nuestro esposo o esposa, de que nuestra palabra tiene poder, cuando les estamos haciendo un compromiso, estamos dando alguna palabra, ellos tienen poder, son la clase de papás que es muy divertido ver, porque son papás que dicen, hagamos tal cosa, y la familia entera se paraliza y dice, hagámoslo, no estamos dudando de ellos. Y otro segundito ahí para uno analizarse, ¿estoy yo siendo ese tipo de papá? De que cuando yo estoy en la mesa y digo, hey, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Todo el mundo, sí, qué chévere. Porque la sabiduría, esa sabiduría que estamos reflejando y esa autoridad que estamos dando es por un ejemplo que nosotros previamente dimos al cumplir nuestra palabra con Dios primeramente, luego con nuestra pareja y con cada una de las cosas que nosotros hemos dicho. No sé si quieres complementar algo más. Quiero decir que eso no es fácil hacerlo, pero con Dios todo es posible. Siempre es bueno hacer una pausa para poder recomenzar nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra vida de pareja. Nunca es tarde para recomeçar. E se tu problema é esse, a falta de paciência, ou os anos que se foram passando e já o amor está enfriando, pare todo e comece a falar com sua pareja e a arreglar coisas. A humildade é um caminho, é uma atitude excelente para recomeçar. E aqui estamos para isso e queremos aproveitar porque isso não é só palavras, isso é poder de Deus. E o poder de Deus está em la palavra e estamos liberando palavras para a sua vida. E queremos orar contigo
se você se encontra em um lugar que está conflitivo, se você não ha tenido comunhão e agora você não é mais inocente, não, Davi? Tu sabes que há pessoas em sua casa que estão crescendo, vão sair. E quando se salgan del nido, não? Mi nido já quedou vazio. E então é muito importante ver o reflejo de todo o que você sembrou na vida de seu hijo. Promessas, palavras são semillas e elas crescem. Então, é tempo de pensar, refletir e começar de novo se é necessário. E queremos orar por ti nesta hora, sabendo que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar e está usando nossas vidas para bendecir-te. Oremos. Padre, te damos graças por esse tempo, por esta palavra qual tu has colocado em nossos corações para poder compartilhar, Senhor, com cada papá, com cada mamã. Senhor, queremos pedir através de tu Espírito Santo que entre, Senhor, em cada família, em cada hogar e empiece, Senhor, tu obra. Senhor, se é necessário começar todo outra vez, Senhor, que eles empecem e que eles, Senhor, reconozcam que eles têm uma missão, Senhor, a preparar a estes niños e estas niñas para um futuro de bendição e que eles tenham a segurança, Senhor, que tu está obrando através da vida de eles, não através de gritos, não através de exigência, mas através de sabedoria, de revelação de parte tuya para conduzir a estes niños ao caminho del propósito que tu tienes para cada um de eles, Senhor. E eles serão homens e mulheres llenos de tu Espírito Santo e serão uma bendição em qualquer lugar, em qualquer ambiente que eles entrarem, porque serão ninhos llenos de autoridade, ninhos comprometidos com sua palavra e ninhos que vão reflejar o amor de Jesus Cristo a qualquer lugar que eles entrem. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que cada palavra que hablamos aqui nesta tarde, Senhor, não seja em vano, que seja, Senhor, alcançando vidas para a honra e a glória de tu nome. Em nome de Jesus te damos graças por esse novo tempo, Senhor, que empieza em Zion School e em cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amén. Amén. Muchas gracias, papás, y esperamos que haya quedado en nuestros corazones que nuestros hijos van a aprender más del Dios fiel que tiene palabra, viendo a sus padres siendo fieles a las palabras que cumplen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.